¿Y si te dijera que One Piece no es una simple historia de héroes y piratas, sino el espejo incómodo de cómo funciona realmente la justicia en nuestro mundo? America safe again. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. Por el bien de todos, primero los pobres. Encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Seguro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. ¡Tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Alrededor del mundo, y en especial en América Latina, esto no suena tan raro. Muchos de los que hoy aparecen en murales, billetes o nombres de avenidas, en su momento fueron tratados como delincuentes, rebeldes o terroristas. Martin Luther King Jr. fue arrestado varias veces en los años 50 y 60 por liderar protestas pacíficas contra las leyes racistas de Estados Unidos. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión por luchar contra el apartheid en Sudáfrica y en 1994 se convirtió en presidente. Y en México, Emiliano Zapata y Pancho Villa fueron perseguidos como bandidos por el gobierno mexicano a principios del siglo XX, aunque sus levantamientos armados en 1910 y 1919 solo buscaban tierra y justicia para campesinos a los que nadie escuchaba. Que la tierra se reparte entre el pueblo. Que así sea, general. En Argentina, las madres de Plaza de Mayo comenzaron a marchar en 1977 para exigir saber dónde estaban sus hijos desaparecidos por la dictadura. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Durante años, fueron vigiladas, difamadas y acusadas de apoyar a subversivos, cuando lo único que pedían era la verdad y justicia. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Sí, todos ellos de alguna manera rompieron las leyes, pero lo hicieron para acercarse a algo más parecido a la justicia. En One Piece pasa lo mismo, pero con sombreros de paja y barcos imposibles. Los tipos con uniforme, bandera y discurso de orden no siempre son los buenos, y el pirata con sonrisa idiota y recompensa millonaria quizá entiende mejor lo que es la justicia que todo un gobierno mundial. Y esa es la idea de por qué Luffy y su tripulación no son héroes clásicos, sino antihéroes, y de cómo One Piece usa esa idea para criticar un sistema de justicia corrupto, racista y obsesionado con mantener el poder a cualquier costo. ¿Qué sé? Cuando pensamos en One Piece, solemos quedarnos con las peleas épicas, los chistes absurdos y el sueño de encontrar el One Piece. Pero, debajo de todo eso, hay un mundo político muy claro, un gobierno mundial que se presenta como defensor de la paz, una marina que ejecuta todas sus órdenes, piratas convertidos en enemigos públicos y una élite de dragones celestiales que viven literalmente encima del resto de la humanidad. Sí, es un escenario de aventura y fantasía, pero también una maqueta de cómo funciona el poder, la ley y la injusticia. En el mundo real, podemos pensar en cosas como el Imperio Británico gobernando India oficialmente de 1858 a 1947, mientras explotaba recursos y reprimía revueltas. Todo esto en nombre del orden. Mientras que los británicos disfrutaban de los lujos del Raj, la mayoría de sus súbditos hindúes vivían en una espantosa pobreza. La política exterior de Estados Unidos durante la Guerra Fría apoyaba a golpes de Estado en países como Irán en 1953 o Chile en 1973 para mantener su estabilidad preferida. La Unión Soviética
aplastando la primavera de Praga en 1968 con tanques, argumentando que defendía el socialismo. En todos esos casos, el poder se presenta como guardián de la paz, pero, desde abajo, la historia se siente más como gobierno mundial que como protector del pueblo. Y ahí entra Luffy. Luffy no es el héroe del libro de texto, no respeta las reglas, no le importa la autoridad, no tiene un gran discurso moral, pero sí le duele que sus amigos sufran, odian la opresión, y cuando ve abuso, no se queda a debatir, rompe cosas. Oda nos muestra que construye a Luffy y a los sombreros de paja como antihéroes que se enfrentan a una justicia, pero que esta justicia, en realidad, protege a los poderosos y no a las personas. ¡Hey, Robin! Escucha, no me iré hasta que lo digas. ¡Di que quieres vivir! Si pensamos en el héroe clásico, solemos imaginar a alguien que defiende la ley, el orden y las instituciones. Es el caballero perfecto, el policía ejemplar, el soldado que sigue órdenes por el bien común. En la historia real, ese papel lo han jugado los soldados del rey, los burócratas del imperio, los funcionarios de los regímenes de turno. Pero el siglo XX nos llenó de figuras que rompieron esa imagen. Robin Hood es el mito medieval, pero en el siglo XX tienes a figuras como los maquis franceses, que lucharon contra la ocupación nazi en 1940 y 1944, vistos como terror por Alemania y como resistencia por los suyos. En la ficción moderna, personajes como V en V de Vendetta o incluso Batman actúan fuera de la ley porque saben que la ley está capturada por criminales o tiranos. Y ha jurado acabar con las sabandijas corruptas y malvadas que defienden la ley y persiguen en forma violenta y voraz la libertad de expresión. El único veredicto es la venganza. El antihéroe puede ser egoísta, impulsivo, lleno de traumas, pero al final actúa de una forma que revela una justicia mucho más profunda, aunque tenga que romper reglas o volverse criminal a los ojos del sistema. Luffy encaja perfecto aquí. Es pirata, tiene recompensa, causa desastres, pero una y otra vez se pone del lado de quien sufre, no del lado de quien manda. La serie también nos obliga a preguntarnos, ¿qué es exactamente la justicia? No en el sentido de capturar malos y ya, sino en el sentido más básico, ¿a quién protege? ¿A quién castiga? En teoría, después del periodo de la Ilustración del siglo XVIII y de documentos como la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, las democracias modernas dicen defender la dignidad de otros, pero en la práctica vimos otras cosas. Regímenes fascistas en Europa de los años 30 y 40, como el de Hitler en Alemania, usando leyes para perseguir judíos, gitanos, homosexuales y disidentes. Dictaduras en América Latina entre los años 70 y 80, como la de Pinochet en Chile o la Junta Militar en Argentina, que desaparecían a opositores legalmente en nombre del orden. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. O el apartheid en Sudáfrica, un sistema legal de segregación racial vigente en 1948 hasta principios de los 90. Because the apartheid regime was an expert in persecuting people psychologically. La justicia que admiramos en la teoría
Esa que protege al débil no es la justicia que vemos en One Piece cuando miramos al gobierno mundial. Ahí, la palabra justicia se vuelve un logo en la capa de la marina, un pretexto para destruir islas, borrar historias y sacrificar gente inocente por el bien del mundo. En el mundo de One Piece, hace 800 años, 20 reyes decidieron unirse, ocultar la verdadera historia y construir el gobierno mundial. Sus descendientes se convirtieron en los dragones celestiales, una élite que vive como si fueran dioses. No trabajan, no producen, no aportan nada, solo consumen, compran esclavos y exigen que todos se arrodillen. Si uno de ellos decide dispararle a alguien en la calle, no pasa nada. La marina no está ahí para proteger a la víctima, está ahí para proteger al agresor. ¿Por qué? Porque así es el orden. 20の国の20人の王が世界の中心に集い、一つの巨大な組織を作り上げた。それが現在の世界政府だ。創造主である王たちはそれぞれの家族を引き連れ、聖地マリージョアに住むことにした。アラバスタのネフェルタリ家だけはそれを拒否し、正確には19の家族だが、今もなおそこに住み続け世界に君臨するその創造主の末裔たちこそが天竜人だ。Históricamente, esto recuerda al antiguo régimen francés antes de la Revolución de 1789, una nobleza que representaba apenas alrededor del 1 o 2% de la población, dueña de tierras, viviendo en palacios como Versalles con Luis XIV y sus sucesores, y sobre todo, exenta de muchos impuestos directos, que sí caían sobre campesinos y burgueses. Mientras el campesino francés trabajaba y pagaba, la nobleza disfrutaba de privilegios fiscales y judiciales, algo que es muy dragón celestial. 私は貴様の故郷、ゴア王国の王、ステリーであるぞ。よってその国民である貴様は、私の部下のようなものだ。覚えておくがいい。Otra cosa parecida pasó en muchos imperios coloniales. Élites blancas viviendo cómodas en ciudades como Ciudad del Cabo, Buenos Aires o Calcuta, mientras las poblaciones indígenas o negras eran explotadas, encarceladas o directamente exterminadas, todo bajo etiquetas como la de civilizar o proteger el orden. También tenemos el caso del Estado Libre del Congo bajo Leopoldo II de Bélgica. Tenía trabajos forzados y mutilaciones para garantizar la producción de caucho. Es uno de los ejemplos más brutales hoy en día. La Marina, en teoría, debería ser la encargada de aplicar la justicia. De hecho, llevan justicia escrito en la espalda, pero dentro de la misma institución vemos dos mundos, personajes como Garp, Smoker o Fujitora, que sí se preocupan por la gente. Y figuras como Akainu, que llevan la idea de justicia absoluta al extremo. Ya veo. Con que despertó su poder, no sabía que se había hecho tan fuerte. Hay tipos problemáticos complicando esta situación. Pero este mal debe ser eliminado hasta que no queden más que cenizas. Si es lo que quieren, tendrán una redada concluyente. Para Akainu, cualquier duda, cualquier matiz, cualquier humanidad es debilidad. Si hay que matar a inocentes para mantener el orden, se hace. Esa lógica recuerda a los discursos de guerra total que justificaron bombardeos masivos sobre ciudades civiles en la Segunda Guerra Mundial, o a las doctrinas de seguridad nacional que guiaron a las dictaduras del Cono Sur para justificar desapariciones masivas. Estamos en la población Quintabella, en la comuna de Conchalí. Aquí, desde muy temprano, ha comenzado un gigantesco operativo militar. Se trata de reducir a todos los que los militares llaman los patos malos de Santiago, gente peligrosa. Frente a ese sistema, aparece una tripulación que, aparentemente, solo quiere aventura, carne y libertad.
Pero si miramos con cuidado los arcos clave, se vuelve evidente que, una y otra vez, ellos hacen lo que el sistema debería hacer, y no hace. Proteger al oprimido, detener al tirano, y arriesgarlo todo por alguien que el mundo ya había dado por perdido. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.